Bueno, estamos peleando esta batalla contra esta situación de salud tan fuerte que estamos viviendo en el mundo entero, ¿no? Nosotros, algunos hermanos aquí en Venezuela y algunos de Venezuela que estaban en el exterior, algunos fueron para estar con el Señor, ¿verdad? Ha sido muy doloroso todo esto. Por eso debemos ser prudentes, ¿verdad? Como el Señor nos manda. Si Dios nos permite estas reuniones, no podemos relajarnos en cuanto al cuidado de la seguridad, lavar las manos, usar alcohol. Eso no tiene nada que ver con tener o no tener fe. El Señor Jesús, yo siempre recuerdo esto, fue llevado al pináculo del templo por Satanás. Y el diablo le dijo: lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. El diablo le citó la Biblia al Señor, y el Señor le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces hay que ser sabios, prudentes, como lo fue el Señor. Y no es un asunto de no tener fe. Muchos hermanos llenos de fe infelizmente fueron contagiados y hoy no están con nosotros. Algunos quizás no por imprudencia, o quizás sí, no sé, yo no soy nadie para juzgar a mis hermanos, pero lo cierto es que este asunto hay que tomarlo en serio, hay que tener prudencia, hay que cuidarse, cuidar a su hermano, cuidar a los más vulnerables, los hermanos de mayor edad. Y también creemos que esto va a pasar. Estamos orando fuertemente para que el Señor haga algo frente a esta situación, ¿verdad? Para que finalmente podamos estar todos juntos y aún en la conferencia, ¿verdad? Gracias, Señor, tuvimos la conferencia de jóvenes y la conferencia de adolescentes por YouTube. Y bueno, gracias, Señor, el Señor nos permitió hacer ese trabajo. Estamos haciendo el trabajo de grabar los mensajes toda la semana para que los hermanos no dejen de ser cuidados en cuanto a la palabra. Y estamos orando para que el Señor pueda obrar. Entonces, muchos hermanos que no están aquí, aproximadamente unos 25 hermanos, están con problemas de salud. Otro se quedó cuidando al enfermo y así está la situación. Entonces, debemos orar para que el Señor les sustente en este tiempo difícil, ¿verdad? Estar pendientes de los hermanos que están cerca, para ver si hay alguna necesidad y nosotros poder cubrirla o por lo menos colaborar con esa necesidad. Eso es la realidad de la iglesia, esa es la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, yo coloqué mi cronómetro para no abusar de ustedes hoy. Bueno, parece que entra un poquito de aire, ¿no? Ayer estuvimos aquí más o menos más de 8 horas con los hermanos y fue maravilloso. Y el fuego del Espíritu estaba, pero el fuego del zinc también, ¿no? Y yo tenía que estarme moviendo, porque como yo no tengo protección aquí, perdí la protección. Entonces sentía la plancha ahí, ¿no? Quemándome. Entonces estuvimos aquí, gracias al Señor, el Señor nos acompañó, fue buena la comunión. Esperamos que haya resultado de todo lo que el Señor nos habló y que realmente podamos avanzar, porque aunque haya lo que haya, no podemos detenernos. La obra del Señor tiene que continuar. También tenemos que entender que el enemigo de Dios quiere destruir a los hijos de Dios. ¿Sabe? No es fácil. Tenemos una lucha contra la corriente y cada día ser cristiano auténtico, genuino, será más difícil. Es por eso que nosotros necesitamos dar mucha atención
a lo que el Señor nos está hablando. Y dar mucha atención, ¿por qué? Bueno, porque el hombre llegó a ser una persona independiente en la caída. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, él era dependiente totalmente de Dios. Totalmente. Todo su ser tripartito. Recuerda que 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice que nuestro ser es un ser tripartito. Espíritu, alma y cuerpo. Y este ser tripartito en el Edén era totalmente dependiente de Dios. Cuando el hombre cae, entonces él se desconecta del Señor y esa desconexión lo hace independiente. Y esa independencia entonces lo lleva a ser una persona capaz de ir contra Dios. Y eso es lo que el Señor está tratando de salvarnos hoy. El hermano Rafael, cuando intervenía en el partimiento del pan, nos mostró el asunto de la obra que Cristo realizó por nosotros. Y nosotros leíamos al principio de la reunión 1 Tesalonicenses 1:3, que ha sido el versículo que ha enmarcado todo el estudio de todo este semestre de primera y segunda de Tesalonicenses, que es la obra de fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. Y los tesalonicenses tuvieron una experiencia tremenda con Dios, porque ellos eran una colonia griega, influenciada por los griegos, que tenían como base muchos dioses, ¿sabe? Tenían un dios para las siembras, tenían un dios, algo muy parecido a lo que usted también conoce, ¿no? Entonces, los griegos habían producido muchos dioses, muchos dioses. Un dios para cada cosa, y algo parecido a lo que hoy vemos también en la religión tradicional, ¿no? Si va a llover, la gente dice, San Isidro, quite el agua y trae el sol, algo así, ¿no? Ajá, ellos se la saben. Isidro Labrador, el otro es muchas cosas que vienen de ahí, de la cultura griega, fue adoptada por los romanos. De hecho, en Grecia nace la democracia, en Grecia nacen las constituciones, los derechos humanos, muchas cosas nacen en Grecia. Era la cuna de la sabiduría humana, de la filosofía, y tenían un Dios para todo, ¿no? Creo que hay un Dios para los que no se han podido casar, que están solteras y ya está muy vieja, ¿verdad? San Antonio es. ¿Ah? Y le hacen una torta para que consiga novio. Todo eso viene de ahí, de la cultura. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero. Hay dos énfasis que Pablo usa mucho en las cartas, en las epístolas a los tesalonicenses. Es Dios Padre y Dios vivo. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque los dioses a los que ellos estaban acostumbrados a adorar o a pedirle favores eran simplemente ajenos a ellos. Entonces Pablo les presenta un Dios y Padre. Un Dios y Padre. O sea, no solamente es Dios, también es nuestro Padre. ¿Y por qué nuestro Padre? Y ahí es donde entra la obra de fe. ¿Por qué es nuestro Padre? Porque nuestra vida cristiana no está relacionada con una religión. Nuestra vida cristiana está relacionada con algo real, algo vivo. Fíjate, el Señor Jesús viene al mundo para pagar el precio por nuestros pecados. Según Hebreo, la paga del pecado es la muerte. Era necesaria satisfacer la justicia del Padre con sangre. ¿Y quién mejor que el Señor Jesús? El Cordero. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces Él en la cruz resuelve el problema del pecado.
Él va a la cruz, muere por nuestros pecados y la sangre derramada satisface la justicia del Padre. Pero Él no se quedó muerto. Él no se quedó muerto. Él al tercer día resucitó. Por eso es que esto es la obra de fe. ¿Qué es fe? Hebreos dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es muy fácil creer en algo que tú ves. ¿Recuerdan? Y en ese periodo de la resurrección hubo una situación con Tomás. ¿Recuerdan? Y todos lo habían visto menos Tomás. Y aún los discípulos que habían oído durante 3 años y medio viviendo con el Señor, que el Señor le decía, voy a morir en Jerusalén, pero al tercer día voy a resucitar. A todos se les olvidó aquello. Pero hubo alguien que no se le olvidó, aunque estaba llena de dolor, llena de tristeza, llena de confusión. Acuérdate que nuestra mente es una mente cartesiana. ¿Qué quiere decir cartesiano? Es lógica. Se limita a solo lo que ve. Bueno, la palabra cartesiano tiene que ver con una medida de cálculo o de matemática. Simplemente tiene que haber un resultado, es algo cuadrado. 2 más 2 no es 5, nunca. 2 más 2 no es 6, nunca. 2 más 2 es 4. En chino, en cualquier lado, 2 más 2 es 4. No puedes cambiar eso. Eso es cuadrado, lógico. Entonces la fe no es algo lógico. Es la certeza. Recuerda que la palabra certeza en el griego, ya lo hemos visto a lo largo del estudio de Tesalonicenses, la palabra es sustancia. Es lo que está en Hebreos 11:3, que dice que el Señor a través de su palabra le da sustancia. Vamos a verlo, Hebreos capítulo 11, versículo 3. 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjate. Y el 1, versículo 1 dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí la palabra en el original es pues la fe, la sustancia. Certeza es colocado como sustancia y la palabra sustancia en el griego es hipóstasis, que tiene que ver con algo que es una esencia. Es como tu vida humana. Tu vida humana tiene una expresión porque tienes un cuerpo, pero ella no se ve. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces la fe, el versículo 3 de Hebreos 11 nos dice que es algo que fue creado, o sea, algo que existía pero no se veía, y Dios le dio, por su palabra le dio forma. Cuando Dios creó, sea la luz fue, pero ella existía o no existía. Por eso dice Hebreos, fíjese lo que dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero existía. ¿Comprende? Entonces la gente no comprende nuestra fe. La gente que no conoce al Señor, la gente que no ha sido regenerada, no entiende cómo alguien como nosotros está aquí hoy. No lo entiende. Lo ven como una pérdida de tiempo, lo ven como una pérdida de energía. Algunos dicen, ¿cómo tú vas a abandonar eso por esto? Imagínate la vida de Pablo. Dice que Pablo era fariseo, hijo de fariseo, según la ley irreprensible, pero fue instruido a los pies de Gamaliel. Haber sido instruido a los pies de Gamaliel en aquella época era como haber ido a Harvard a hacer un posgrado. Era como haber estudiado en la mejor universidad de la época. Y aquel hombre era preparado, podemos decir que tenía un futuro prominente. Aparte de ser una persona preparada, era líder entre sus contemporáneos, irreprensible, una persona reconocida. Y de repente el hombre se convierte a Dios. Y en Filipenses dice que todo aquello lo tiene por basura para ganar a Cristo. Y estoy casi seguro que sus padres lo desheredaron por haber creído en Jesús. Porque después Pablo lo vemos trabajando haciendo tiendas.
Para que una persona en aquella época, sobre todo un judío, tuviese tal formación y aparte de eso fuese ciudadano romano, porque él tenía ciudadanía romana, tenía que haber sido una persona pudiente. ¿Comprende? Y él todo lo abandona por la fe. Usted necesita ver, amado hermano, que todos nosotros estamos aquí por la fe. ¿La fe en qué? La fe en aquel que dio su vida por nosotros. En la cruz resolvió el problema del pecado y en resurrección liberó su vida y nos la dio. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. O sea, quiere decir que usted no solamente tiene a Dios, sino que Dios es su Padre. Romanos 8:29 dice que Jesús llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos, porque Él en la resurrección produjo muchos hijos. Y todo aquel que cree hoy y es regenerado recibe la vida de Dios. Por eso nuestra fe no está relacionada con religión. Nuestra fe es un asunto de una relación de Dios con nosotros. Nosotros lo recibimos y Él nos recibe como hijo. Efesios capítulo 2 verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delito y pecado. Les dio vida. La única manera de que alguien sea un hijo es que tenga la vida. Sebastián y Elisaúl tienen la vida de Helio y la vida de Zuli, ¿cierto? Porque orgánicamente ellos se unieron y esa unión orgánica de un óvulo, un embrión con un espermatozoide produjo una vida. Esa vida creció dentro de la hermana y salieron estos muchachos que tienen ADN de Helio y ADN de Zuli. Y eso es lo que los hace ser sus hijos. ¿Comprende, hermano? Entonces, hoy nosotros tenemos la vida de Dios porque Dios nos engendró en la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte resolvió el problema del pecado, pero en la resurrección fue como que hubo un parto universal. Todos los hijos de Dios, todos aquellos que le habían recibido, llegaron a tener esa vida. Por eso el Señor, después de la resurrección, en Juan 20:22, dice que llegó, se le apareció a los discípulos y le sopló. Le dijo: recibí el Espíritu. Aleluya. Allí ellos recibieron la vida de Dios. ¿Comprende? Esto se puede entender solo por la fe. Si usted le mete lógica a esto y dice, bueno, pero como muchos quieren decir por ahí vi un reportaje de CNN que hay vida en Marte, en Júpiter, por ahí. Quieren llevarse a la gente para otro planeta, porque este planeta se va a acabar en cualquier momento, o lo estamos acabando, no sé. Toda esa sabiduría, todas esas cosas lo que quieren es desviar la atención de la gente para la verdadera esperanza, que es el Señor. ¿Comprende? Y todo esto entonces es lo que el enemigo está haciendo para dañar nuestra fe. La fe entonces, ya hemos hablado mucho, debe ser cuidada y la fe debe crecer. ¿Por qué? Porque la fe tiene un enemigo. ¿Cuál es el enemigo de la fe? La duda, la incredulidad. Porque la duda viene. ¿Por qué viene la duda? Por las tribulaciones. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: por lo cual no pudiendo soportarlos, mas acordamos quedarnos solo en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Aquí la palabra exhortación es traducida también como aliento. Entonces Pablo envía a Timoteo desde Atenas. ¿Por qué Pablo está en Atenas con sus colaboradores? Porque él tuvo que salir de Tesalónica corriendo porque lo iban a matar. ¿Sabe? Claro, no tenemos tiempo para hablar muchas cosas, pero mira, Pablo sale en su segundo viaje con Silas
y él está planeando ir a Asia. Su primer viaje misionero, él viaja con Bernabé y visita toda la región de Galacia. Todo eso está en el libro de los Hechos. Yo les animo a que lean el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Ahí está todo. Toda la semilla de lo que son las cartas, las epístolas de Pablo. Ahí está todo el trasfondo, el contexto de muchas cosas que Pablo escribe. Entonces, en el primer viaje, Pablo visita la región de Galacia y establece las iglesias en Galacia, ¿verdad? Luego él regresa a Antioquía de Priscila, de donde salió su primer viaje, y allí planifica su segundo viaje misionero, pero esta vez no va con Bernabé, porque Bernabé se va con Juan Marco a Chipre a seguir haciendo la obra del Señor, y Pablo se va con Silas con intenciones de ir a Asia. Y Pablo está muy preocupado por el avance del evangelio, porque Pablo recibió una revelación, un asunto de sumo peso, que fue lo que lo hizo abandonar su vida, porque él abandonó su vida para seguir al Señor. Fue un don especial dado para las iglesias. Hasta el día de hoy aprendemos y somos ayudados por la vida de Pablo. Entonces Pablo va a ir a Asia, pero el Espíritu no se lo permite. Le dice, no, usted no va a Asia ahora. Entonces él decide ir a Bitinia, cambia de curso. Cuando va a zarpar hacia Bitinia, el Espíritu le dice que tampoco. Entonces él se queda en Troa y ora esa noche. Y se queda dormido, y esa noche tiene un sueño. Y un varón macedonio se le aparece y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo entiende que el Espíritu lo está enviando a Macedonia, y enseguida zarparon a Macedonia. La primera ciudad que Pablo visita en Macedonia es Filipos, donde consigue a Lidia, la vendedora de púrpura, unas mujeres orando junto al río, y ahí Pablo les comienza a predicar. De ahí aparece una muchacha con espíritu de pitón y comienza a molestar a Pablo y a Silas, a decirle, ay, los varones de Dios, siervos del Dios viviente, siervos de Dios. Y ella lo fastidió tanto que Pablo por fin le reprende aquel espíritu de pitón y la libera, ¿verdad? Y aquella mujer es liberada, o aquella joven es liberada de aquellos demonios, y los que sacaban plata con ella, porque había un grupo de hombres que le sacaban plata, o sea, la usaban como una vidente, ¿saben? La gente le gustaba mucho eso, porque había mucha influencia griega, recuerden. Y esa gente, entonces, este hombre nos quitó el negocio, nos echó a perder el negocio. Entonces levantaron una situación contra Pablo, y Pablo es encarcelado con Silas, en lo profundo de la cárcel. Los azotan primero y después los meten en la cárcel. ¿Se da cuenta lo que conlleva a tener fe? Oye, pero ¿será que Dios no estaba con ellos? Dios los manda a Macedonia y allá les dan una paliza. ¿Comprende usted lo que estoy hablando con relación a cuidar nuestra fe? Y que nuestra fe necesita ser alimentada, porque hay cosas que conspiran para que usted deje de creer. El Espíritu le confirma a Pablo que vaya a Macedonia. La mujer Lidia le ruega que se quede en su casa. Ellos se quedan en su casa. Toda la casa de Lidia es salva, pero en ese trayecto, en ese tiempo, la muchacha es liberada y Pablo y Silas son encarcelados, pero primero fueron azotados con vara. En la cárcel Pablo y Silas cantaban. Imagínate, después que te echan una pela, ellos cantaban, porque ellos tenían una convicción interior. Nada los iba a mover. Y cantaban Pablo y Silas. No sé qué cantaban, ¿no? A lo mejor cantaban ese himno que dice, generación final. No, estoy inventando. Ellos cantaban. No sé qué cantaban, pero cantaban. Y dice que todos los presos estaban atentos. Y se rompió el cepo. Y se abrieron las puertas. Las cadenas cayeron. Un milagro, algo poderoso, algo sobrenatural. Y el carcelero, cuando ve se despierta, porque como que se quedó dormido, ¿no? Estaba echando un camarón.
y se desconfiaba, porque ¿cómo se sale esta gente de aquí? Están encerrados y amarrados con cepos. Recuerden que habían dos tipos de cepos, el del cuello y las manos, no sé si lo han visto en las películas por ahí, las películas épicas, y el de los pies, que le agarraban los tobillos. ¿Cómo se salió un hombre de eso? Y cuando el carcelero vio que las puertas estaban abiertas, dijo, se me escaparon estos presos. Y la pena por eso era la muerte. Y eso se iba a suicidar. Todo esto que les estoy hablando está en el libro de los Hechos, en su Biblia. Y cuando él se iba a suicidar, Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y el hombre se queda sorprendido. Bueno, ¿y cómo es que estos presos no se escaparon? Porque por un lado Dios abrió las puertas, pero los retuvo. No les permitió huir. Y el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y fue salvo el carcelero. Dice que Pablo y Silas fueron a su casa, comieron, toda su familia fue bautizada. Y luego los magistrados, asustados, llamaron a Pablo y le dijeron, nosotros no sabíamos que tú eras ciudadano romano, porque habían azotado a un ciudadano romano. Y eso era, si Pablo apelaba, esa gente podía ser destituida y hasta castigado, porque ellos golpearon a Pablo siendo romano sin tener ningún juicio, y eso era totalmente ilegal, y eso tenía pena según la Constitución romana. Bueno, Pablo no les hizo caso y de ahí él entra a Tesalónica. En Tesalónica Pablo permanece aproximadamente 3 semanas o quizás menos, y también se alborotan y lo sacan. Y él tiene que ir a Atenas. Pablo se queda preocupado. ¿Por qué? Porque ser cristiano para un tesalonicense o para un macedonio era arriesgar su vida. Porque todo lo que ellos hacían giraba en torno a los dioses. Todo. Inclusive la parte de la prostitución estaba relacionada con dioses. Habían sacerdotisas en el templo de Afrodita, prostitutas legales que eran sacerdotisas de Afrodita. Y todo era como legal, pero todo estaba relacionado a los dioses, era muy respetuoso, entre comillas. Entonces, si una familia vendía pescado, eso estaba relacionado con el dios ¿cómo se llama? El del tridente, Poseidón. Entonces alguien que creyera de esa familia iba a ser sacado del trabajo, desterrado. Y todo el que creía en esa esfera era perseguido, no solamente por la justicia, sino también por los hermanos. Por eso Pablo en el capítulo 4, creo que el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 13, él habla consolando a las familias en cuanto a los que duermen en el Señor. ¿Por qué? Porque muchos de ellos fueron muertos por haber creído en el Señor. ¿Saben? Muchos de ellos fueron sacrificados, al igual que los cristianos en la época del Imperio Romano, cuando César Nerón. 1 Tesalonicenses 4:12, ¿verdad? 13 en adelante, ¿verdad? Pablo comienza a hablar de la resurrección y de la esperanza que tienen aquellos que duermen en el Señor. ¿Por qué Pablo habla en este capítulo de eso? Porque muchos hermanos fueron muertos por la persecución, al igual que fue Esteban en Hechos 8, en Hechos 7, la persecución en Jerusalén. Y siempre Satanás usa calumnias, cosas para que seamos perseguidos. ¿Qué va a usar ahora? Ahora va a usar las constituciones de los estados para irnos cercando poco a poco. Por ejemplo, la libertad de género, ¿cierto? La libertad de género es una estrategia de Satanás para dañar a la familia e introducir la inmoralidad, para que la gente crea que lo inmoral es normal y que usted lo debe aceptar por amor, porque si no usted es racista. Y si usted es acusado ahora hay algo que se llama en la Constitución violencia de género. Por ejemplo, usted
Va a llegar un momento donde el Estado le va a exigir a un ministro de Dios casar personas del mismo sexo. ¿Comprende? Y el que se niegue va a ser acusado por homofobia o por cualquier otra fobia y simplemente es llevado a juicio. Por ejemplo, en Brasil usted no puede hablarle, por ejemplo, nosotros aquí en nuestra jerga criolla, a algunas personas le decimos negros por amor, pues cariñosamente, ¿verdad? ¿Cómo está? Por lo menos mi abuela a mí me decía negro. Yo no soy negro, pues bueno, me he puesto medio negro, pero mi abuela me decía negro, tal cosa, haceme tal cosa negro. Mi abuela paterna me decía negro. Usted le dice negro a alguien en Brasil y esa persona puede llevarlo a juicio por el solo hecho de haberle dicho negro, porque es acusado de racismo. Igual si usted habla contra un homosexual, usted es acusado y llevado a juicio y hasta preso o pagar una multa. Y así muchos países, y todo eso viene porque es parte del sistema que viene a atacar nuestra fe. ¿Comprende, hermano? Por eso es que es importante que nosotros podamos saber que nuestra fe va a ser atacada. Dice el versículo 3 de 1 Tesalonicenses 3, a fin de que nadie se inquiete por esta tribulación, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo primero se preocupa por qué cosa pensarían los hermanos de que la gente se levantó contra ellos y de que Pablo ya había sido azotado en Filipo y de que entonces ser cristiano en esa época y dentro de ese contexto era como ser un delincuente. Y usted se da cuenta, sobre todo los jóvenes luchan mucho contra eso. Yo también fui joven cristiano en mi época, en los 80. Y siempre el cristiano recibe rechazo. Tú eres el tatareto, tú eres el bobo, tú no eres el que estás al día, tú no estás en la línea, tú no estás aquí, y empiezas a recibir rechazo. Y muchos de nuestros jóvenes sucumben en la fe porque por querer ser aceptados terminan inclinándose hacia allá. Yo trabajé muchos años en el Central, azucarera Río Turbio, en Barquisimeto, en Villa Yaritagua. Conmigo trabajaban en mi guardia 92 personas. Y yo, todo el mundo tenía apodo. Les preguntaba por Enrique y nadie sabía, porque Enrique resulta que era la Lapa. Entonces la Lapa era, y a mí me querían poner un asunto allí. Yo le dije, no, un momentico, yo soy creyente. ¿Comprende? Una vez hasta mi padre me atacó también porque yo no reaccioné a cierta situación y entonces me dijo unas cosas y yo simplemente le dije, yo soy cristiano. Por ser cristiano yo no actúo de esa manera. Entonces somos perseguidos, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos nuevos creyentes, empiezan los amigos, ¿cómo se llaman? Los que estaban siempre con él. Ahorita los del gremio, dice Helio, para darle un buen nombre. Los del bochinche, ¿verdad? Entonces dice, ahora que eres evangélico, te doy hasta carnaval. Carnaval te veo echado a perder otra vez. Pasa carnaval y te dicen, mire, el hombre aguantó carnaval, te doy hasta Semana Santa. Semana Santa te vuelvo a ver echado a perder. Pasa Semana Santa, ¿qué viene después? Te doy hasta diciembre. Hasta que se cansan, ¿verdad, Antonio? Y terminan aceptándonos como hijos de Dios, ¿verdad? Porque damos testimonio del Señor. Aleluya. ¿Ah? Entonces la doctora, la ginecóloga de mi esposa, Inostrosa, y me dice, ¿tú eres fiel delante de Ada? Bueno, yo tengo 31, ahorita vamos a tener 31 años de casado. Sí, bueno, yo soy fiel. Porque no pueden creer, no lo pueden creer. ¿Comprende? Pero nosotros permanecemos firmes en la fe. Yo quiero, hermanos, animarles en esta mañana. Nosotros estamos dentro de una esfera que no es fácil para avanzar.
Nadie está diciendo que sea fácil. Yo tengo un poco más de 30 años siguiendo al Señor. Un poco más de 30 años. Yo conocí al Señor a los 16 años. Y hemos pasado muchas dificultades, muchas situaciones. Y el enemigo ha querido dañarnos. Pero nosotros debemos estar convencidos de que donde estamos es el lugar correcto. Mira, más de la mitad de mi vida yo he estado en esta vida, valga la redundancia, y no la cambio. Si vuelvo a nacer, me entrego antes de los 16. O sea, no espero los 16. Inmediatamente que tenga uso de razón, empezaré a buscar dónde está esa vida para vivirla. ¿Comprende, hermano? Mira, el versículo 4 dice, porque también estando con vosotros, os predicábamos que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido y sabrás. O sea, no puedes pensar, porque ¿sabe cuál es otro problema? El otro problema es que el ser humano, por su mente cartesiana, relaciona todo lo bueno con Dios y todo lo malo con el diablo. ¿Verdad? Todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es del diablo. Entonces, cuando te pasa algo malo, tú piensas que Dios no está contigo. Esa es la tendencia inmediata. Es como aquel que está nuevo creyente. Nosotros tenemos una hermana preciosa en nuestro grupo familiar allá en Cabudare, que ella le pasó eso. Y el enemigo te dice, bueno, pero tú después que empezaste allá a la iglesia, como que te cayó las 10 plagas de Egipto. Ahora te va más mal. ¿Sí? Pero todo eso es simplemente, mira, yo quiero leer algunos versículos, ya para terminar. Quiero leer Primera de Pedro 4. ¿Cómo es? Primera de Pedro 4. Versículo 12 en adelante. Dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No se sorprendan si vienen las pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados. ¿Por qué tenemos que ser probados? La palabra para prueba en griego es dokimos, ¿sabe? Y el significado es como cuando se coloca el sello sobre un pasaporte. La palabra en español creo que es impronta. Es como cuando usted pasa por la migración y que va a salir del país y el funcionario revisa tu pasaporte y dice, no tiene solicitud por la Interpol, ¿sí? No es una persona peligrosa, no es buscado. Usted está aprobado para salir del país y entrar en el país que usted va a viajar. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí la palabra prueba, dokimos. Los dokimos eran aquellos que probaban las monedas o la originalidad de las monedas. Si una moneda era aprobada o no para salir al mercado. Entonces el sentido de lo que habla el apóstol Pedro es que en la prueba nosotros estamos siendo aprobados y que como nuestro ser es un ser caído que se contaminó, él tiene que ser purificado. Y la manera de ser purificado es a través de las pruebas. Por eso el mismo Pedro dice, ¿verdad? En el capítulo 1, a ver, capítulo 1 de Pedro, creo que el versículo 7 en adelante, ¿sí? 1:7 dice, vamos a ver desde el versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el fuego? Cuando usted lo coloca en el crisol, él es sometido a alta temperatura,
¿verdad? Y en ese proceso, la impureza del oro, por eso es que hay oro de 10 quilates, hay oro de 14 quilates, hay oro de 18 quilates, hay oro de 24 quilates, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que ese oro fue tan purificado que tiene más valor, ¿verdad? Y toda la impureza que había en ese oro subió. Y el que trabaja con el oro, no me acuerdo el nombre de él ahora, el orfebre, saca la impureza. Mientras más fuego lleva el oro, más impurezas salen. Y él llega a ser más valioso. Así es nuestra fe. En la medida que somos probados, recuerden, aprobados, porque probados es para ser aprobados. O sea, para poder ser aprobados, usted primero tiene que ser probado. ¿Qué hace un profesor cuando sale mal en la materia? Lo reprueba. Pero para él ser reprobado, primero se le hizo una prueba, ¿cierto? Entonces usted está siendo probado para ser aprobado. ¿Comprende, hermano? Y esa fe crece. Y entonces nosotros somos aquellos que llegamos a ser inamovibles. Mira, Pablo, yo voy a terminar, perdón, hermano, pero de verdad que quiero irme tranquilo, no he terminado. Quiero irme tranquilo habiendo fortalecido su fe. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice, y sabemos, esto lo dijo Pablo, después de haber pasado tantas situaciones, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oh, todas. Si dijera algunas, yo dijera, wow, es algunas, ¿cierto? Entonces quiere decir que yo puedo juzgar cuáles me ayudan y cuáles no. Y quizás en mi juicio yo diría, bueno, esta que es buena me ayuda y esta que es mala no me ayuda. Pero aquí dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe? El versículo 30. No, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esto es fe. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todo esto es fe. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Qué fe tan poderosa en medio de tal tribulación. Pablo finalmente fue encarcelado. ¿Sabe? En su cuarto viaje, que no fue su viaje misionero, sino que fue el viaje cuando él apeló a Roma, a César. Tuvo que ir a Roma porque él iba a ser muerto. El diablo quería a Pablo muerto y él usaba a sus séquitos humanos para instigar y hacer que Pablo fuera muerto. Pero Pablo fue muerto cuando Dios quiso que muriera, no cuando ellos quisieran. ¿Comprende? Y Pablo va a Roma preso. Y en ese viaje el barco naufragó. Pero Pablo fue usado por Dios y le dijo al centurión
que era el oficial al mando de ese, porque iban puros presos y soldados, le dijo: no va a pasar nada, aquí nadie va a perecer. Dios me lo dijo. Pero aquello era de muerte, imagínate. Ellos que llegaron a una isla y tal y tal. Entonces Pablo picado por una serpiente. La gente cree que él es un dios, porque dijeron: ese se va a morir de aquí un ratico. Y no se murió por la víbora. No, entonces lo empezaron como a endiosar y tal. Entonces Pablo ahí fueron recibidos por los aldeanos, la gente les servía en favor de Pablo. Pablo llegó a ser una bendición para ellos. Y el centurión intercede por Pablo en Roma. Y a Pablo le dan casa por cárcel en Roma. Entonces Pablo alquila una casa en Roma y ahí él predica el evangelio durante 2 años. Y en ese tiempo Pablo escribe las epístolas más importantes del Nuevo Testamento, el corazón de la Biblia, ¿verdad? Y luego, bueno, cambia de gobierno y tal, se olvida lo que hizo Pablo y Pablo ya es llevado al calabozo y finalmente se le sentencia a muerte. ¿Comprende, hermano? Y Pablo, esperando su momento de muerte, él escribe a su cooperador Timoteo y le dice: a ver dónde está, he acabado la carrera. ¿Dónde está ese versículo? Me olvidé. 4, cierto, 4. Dice aquí, bueno, dice Pablo aquí, 4, segunda. Dice así. Bueno, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo, aún esperando el día de su ejecución, escucha sus palabras. Escuche usted sus palabras, hermano. Esperando el día de su ejecución, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado. La palabra griega en el original es: ya yo estoy para ser ejecutado. Señor Jesús, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, amados hermanos. Aleluya. He guardado la fe. Alabado sea el Señor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alabado sea el Señor. Hoy estamos sufriendo, pasando dificultades, vicisitudes, muchas lágrimas, muchas situaciones, pero el Señor está con nosotros y nosotros necesitamos guardar la fe para que el día que sea que vivamos o sea que muramos, nosotros estemos firmes en lo que hemos creído y en lo que hemos recibido. Amén.